Hay una pregunta para el hermano Mendizábal, dice, para que nosotros seamos salvos, Dios tuvo que morir en la cruz. ¿Qué es lo que murió en la cruz, de acuerdo a su teoría? Punto número 1, Dios no murió en la cruz, porque Dios no puede morir. Dios no es un cuerpo. Escuchen la declaración de Jorge Mendizábal. Él dice que Dios no murió en la cruz porque Dios no puede morir. Algo contradictorio para los modalistas, ya que ellos declaran que Jesucristo es el Padre. Obviamente nosotros los trinitarios creemos y entendemos que Jesucristo es Dios no porque sea el Padre, sino por su naturaleza. Es Dios por naturaleza, por su naturaleza divina. No porque sea el Padre, como lo declara 1 Juan 5:20, y estamos en el verdadero, su Hijo Jesucristo, de manera que el verdadero Jesucristo es el Hijo, no es falso Padre que predica Mendizábal. Y este Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, no el falso Padre Jesucristo que predica Mendizábal. De manera que siempre que predicamos a Cristo, aun cuando hablamos de Él como Dios, tenemos que declarar que es el Hijo, no el Padre. De manera que cuando Cristo muere, muere realmente. No es una simple apariencia, sino es una muerte real, porque de lo contrario Mendizábal estaría negando una verdadera encarnación en Cristo Jesús. Y si niega una verdadera encarnación, entonces pues Jesucristo, si realmente Jesucristo es el Padre como Él dice, y si Jesucristo no murió, pues entonces dice 1 Corintios capítulo 15 verso 14, y si Cristo no murió, vana es pues nuestra predicación, vana es también nuestra fe. De manera que según la argumentación de Jorge Mendizábal, entonces vana es la predicación de Pablo y vana es la fe de Pablo, porque Jesucristo no murió, según él, y si no murió, pues tampoco resucitó, porque ¿cómo iba a resucitar si no había muerto? Así que desde el principio ya comenzó argumentando mal el falso maestro Jorge Mendizábal. Y no puede crucificarse a Dios. Y Dios se ha manifestado en carne. Dios se ha manifestado en carne. Pero ¿quién se manifestó en carne, Jorge Mendizábal? ¿El falso Jesucristo Padre que usted predica? No. Dice Romanos 8, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne. De manera que aquel que vino en carne no fue el Padre, sino el Hijo de Dios enviado por el Padre. No el falso Jesús Padre que usted predica. Ustedes tienen una doctrina contradictoria, porque si fue el Padre que se encarnó, luego dicen que el Padre no murió, sino que murió. Algunos dicen que la carne, otros dicen que murió simplemente un hombre. Pero veamos cuál es la explicación que nos da este pseudo maestro Jorge Mendizábal. Manifestación de la carne de Jesús, es decir, lo que nació de María, ese cuerpo era un cuerpo que no tenía sangre de pecado, porque su padre no era José. Por lo tanto, él no heredó la sangre de José. Esa era sangre pura. Lo que era Jesucristo, él era el Cordero de Dios que quita Lo que era Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero dice Juan capítulo 1, versos 30, 31 a 34, dice Juan el Bautista que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero, dice él, este es aquel varón de quien yo dije, después de mí viene uno que es antes que yo. O sea, está declarando la preexistencia de ese que es el Cordero. Y luego declara en el verso 34, yo le había dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. De manera que Juan el Bautista dio testimonio de que ese Cordero, quien es preexistente, no que es el Padre, sino que el testimonio de Juan el Bautista es que es el Hijo de Dios, demostrando así la preexistencia del Hijo, ya que ustedes los modalistas niegan la preexistencia del Hijo, y por eso se han inventado el falso Jesús Padre, porque como saben que Jesucristo es Dios, ¿sí?, no lo aceptan siendo Dios como Hijo por su naturaleza divina, sino que dicen que es Dios porque Él es el Padre. Simplemente lo afirman, pero jamás han podido demostrarlo. Pecado del mundo. Ese Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el hombre Jesucristo, eso fue lo que murió, no murió Dios. Escuche, ese Cordero de Dios, el cuerpo de Dios, dice, lo que nació de María, el hombre Jesucristo, dice que eso fue lo que murió. Pero Mendizábal resulta que aquí ha caído en el nestorianismo. ¿Por qué? Porque si lo que murió fue simplemente un hombre, entonces está dividiendo a Cristo.
Él está separando las dos naturalezas de Cristo siendo dos realidades distintas. Tiene un supuesto Jesucristo Padre que vendría siendo a ser el Espíritu, y tiene otro Cristo Hijo que vendría siendo un hombre o simplemente el cuerpo. Entonces, de manera que este Mendizábal tiene a dos Cristos, y se ha declarado en este video, se ha declarado nestoriano. Ha abrazado la herejía del nestorianismo. Es que la doctrina modalista no hay manera de explicarla sin caer en herejía. Es herejía de pies a cabeza totalmente la doctrina modalista. De manera que este pseudo maestro, Jorge Mendizábal, se ha declarado nestoriano. Ahora, Jorge Mendizábal, usted dice que Dios no puede morir. Obviamente nosotros los trinitarios entendemos que cuando muere no muere el Padre, no muere el Espíritu Santo, muere Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice Hebreos capítulo 1, verso 8, más del Hijo dice tu trono, oh Dios. De manera de que el Hijo no es simplemente un trozo de carne, un pedazo de carne, y no es simplemente un hombre, y mucho menos una chaqueta, como usted lo dijo en un video, Jorge Mendizábal. El Hijo es Dios, más del Hijo dice tu trono, oh Dios. De manera, Jorge Mendizábal, que ese que murió allí en la cruz no era simplemente un hombre, tampoco era simplemente un pedazo de carne impersonal, no, murió Jesucristo, quien por naturaleza es Dios. El Hijo de Dios fue quien murió en la cruz. Nos declara Apocalipsis capítulo 1, verso 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive y estuvo muerto. Escuche, ¿quién vive y estuvo muerto? ¿El Padre? No, Jesucristo el Hijo de Dios. Nos dice Apocalipsis, ese mismo capítulo, en el verso 8, dice que Él es el primero y último, alfa y omega, principio, fin, el que quiera, el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero resulta que ustedes usan ese texto para decir que porque dice que es el Todopoderoso, entonces que es el mismo Padre a nivel personal. No, porque ese que es declarado allí el Todopoderoso, 2 versículos antes, en el versículo 6, tiene un Padre. Dice el texto que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. De manera que usted tendría a un Padre Jesús haciéndonos reyes y sacerdotes para otro Padre. Usted tendría a dos padres. No solamente eso, Jorge Mendizábal, sino que dice Hechos capítulo 3, verso 15, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. De manera que en que murió no fue una carne impersonal y tampoco un simple hombre. El autor de la vida fue quien murió, a quien mataron, porque Jesucristo estaba unido hipostáticamente a su cuerpo y esa unión es indisoluble. Jorge Mendizábal, no murió un cuerpo impersonal, no murió un simple hombre, murió Jesucristo, quien posee las dos naturalezas, divina y humana. No solamente eso, dice que pasa algo con esto, con su declaración, que si Jesucristo, siendo Dios, realmente no murió, pues entonces usted también se ha declarado gnóstico, porque es el gnosticismo los que niegan una verdadera encarnación. El gnosticismo son los que niegan la verdadera encarnación, de manera que usted también, aparte de ser nestoriano, aparte de ser anticristo, porque niega al Hijo, también se ha declarado gnóstico, negando completamente una verdadera encarnación en Cristo Jesús. Allá pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de manera que existiendo en forma de Dios, ese Cristo Jesús no estimó el ser igual a Dios, es decir, que no hizo uso de sus atributos divinos, sino que tomó forma de siervo, y de esta manera él se despojó. Esto nos habla de la divinidad del Hijo de Dios, no el falso Jesucristo Padre encarnado que usted predica, sino el Jesucristo bíblico histórico. Por eso los trinitarios no tenemos ningún problema con declarar de que murió Jesucristo, el Hijo de Dios, quien por naturaleza es Dios.